creo que hablar de manejo de dolor neuropático es hablar de algo que todos nosotros en el área de la salud, tanto ustedes en el área de ortopedia, en el área de cirugía, en el área de cirugía de columna, necesariamente vemos en el día a día de nuestra consulta cotidiana. Antes de presentar la primera diapositiva, quiero hacerles mención que necesariamente la primera causa de consulta a nivel mundial, ya sea en el área del consultorio, en el área de atención inmediata, en el área de urgencias o en el área hospitalaria, es dolor. Y hablar pues de dolor en general es que hablar del 40% de los padecimientos dolorosos son de índole crónico, es decir, patologías en las cuales, aun cuando se trata la causa subyacente o el agente etiopatogénico que le dio origen, en muchos casos el dolor es la propia enfermedad. Y de ahí pues que hablar del dolor neuropático es hablar de algo que puede llamarse síndromes dolorosos rompecabezas, porque aun cuando el algoritmo del ABC nos indica que el tratamiento debe ser con un fármaco o la asociación de varios fármacos, la respuesta no necesariamente es la que nosotros vamos a esperar en un paciente dado. Esta definición la pongo porque creo que es interesantísima. Para fines prácticos, dolor es todo lo que el paciente dice que duele. Y esto necesariamente, como comentábamos con el doctor, es una respuesta interindividual y es un síntoma. De ahí que necesariamente la definición de dolor fue algo que causó un debate impresionante durante aproximadamente 5 años en la Asociación Mundial para Estudio del Dolor, que por sus siglas en inglés es International Association for the Study of Pain. Así pues, esta definición en donde se menciona que es una experiencia que abarca el sensorio, es decir, necesariamente todas las vías nociceptivas en la transmisión de los estímulos dolorosos, pues es vital para que se pueda expresar este síntoma. Pero si nosotros olvidamos o dejamos de lado la parte emocional, que desde el punto de vista anatómico está mediado por el sistema límbico y el cíngulo, necesariamente estamos dejando también una parte importante cuando nosotros queremos realizar un abordaje para el manejo del dolor, que entonces se conocerá como dolor total. Así pues, necesariamente este síntoma va a ser desagradable y puede estar vinculado con un daño real cuando hablamos de eventos traumáticos, cuando hablamos de esguinces, de fracturas, de lesiones ligamentarias. Pero existe otro grupo de padecimientos dolorosos que es el que nos trae aquí al día de hoy, en donde no necesariamente encontraremos un daño estructural a las vías nociceptivas, en donde más bien existe una alteración funcional que nos puede representar dolor como el propio padecimiento de enfermedad y en donde a largo plazo sí podemos encontrar un daño o una alteración que puede ser diagnosticada por electromiografía, velocidades de conducción nerviosa, potenciales evocados, pero que en un inicio nada más puede ser manifestado como un daño potencial a los tejidos. Y obviamente, como se trata de un síntoma, este va a ser descrito en términos de dichos daños. De ahí que en donde la parte subjetiva de este síntoma va a ser asociada a la personalidad, a las experiencias dolorosas previas, al dolor referido y al conocimiento y el bagaje sociocultural de un paciente. Y esto se los menciono porque si nosotros tenemos un evento traumático en donde existe un esguince, pero puede ser de un campesino y de alguien que trabaja en Santa Fe, seguramente la representación o la expresión clínica del dolor será totalmente distinta. De ahí pues que para poder encuadrar al dolor neuropático creo que era interesante definir lo que es dolor. Así pues, desde el punto de vista taxonómico, la IASP y también la Sociedad Española del Dolor lo han clasificado desde diferentes puntos de vista, de acuerdo a su tiempo de evolución en agudo y crónico, de acuerdo al agente etiopatogénico que le da origen, y ahí es donde entramos en dos grandes grupos de padecimientos dolorosos. Aquellos que están mediados necesariamente y de primera intención por los nociceptores, que es conocido como los síndromes dolorosos nociceptivos, y los síndromes dolorosos no nociceptivos o de tipo neuropático. Se ha hecho una definición sobre dolor neuropático, la cual ha sido modificada en 3 ocasiones desde hace 20 años, y la definición al día de hoy es aquellos síndromes dolorosos que van a ser producidos por una disfunción del sistema nervioso a nivel central y también puede estar dada por estructuras de tipo músculo-esquelético.
De acuerdo a la localización anatómica del daño estructural o funcional, el dolor neuropático puede ser clasificado como un dolor neuropático de tipo central o periférico, refiriéndonos a central cuando existe una afectación a todo lo que son las estructuras dentro de la columna vertebral y al sistema nervioso central o supraespinal como tal. Y hablando de padecimientos de dolor neuropático periférico, cuando el daño funcional o anatómico está en las estructuras nerviosas, en las extremidades o en el tronco. Normalmente el dolor neuropático va a ser causado por elongaciones nerviosas, ya sea por eventos traumáticos, por secciones nerviosas también asociadas a traumatismos no intencionales o de tipo quirúrgico, a procesos inflamatorios o bien a procesos infiltrativos. Existen muchas clasificaciones sobre dolor neuropático de acuerdo a los síndromes, si son metabólicos, si son infecciosos, si son de tipo oncológico y no oncológico, pero en general estas son las causas más frecuentes que nos pueden condicionar síndromes de dolor neuropático. Existen ciertas características clínicas que son muy puntuales, en donde la alteración del sistema nervioso somatosensorial nos va a dar características que no tienen ningún otro padecimiento doloroso, como puede ser referido el dolor urente, el dolor ardoroso, las sensaciones disestésicas, las parestesias y el grado máximo de expresión de una respuesta dolorosa a un estímulo que no debe condicionar dolor, que se denomina alodinia. Como veremos, todas estas sensaciones que no necesariamente pueden causar dolor, sí necesariamente son molestas para el paciente. Muchos pacientes, y seguramente no me dejarán mentir, les pueden decir, es que siento como una garrapata pegada en la pierna, o siento que alguien me araña la pierna, siento como frío, como entumido, como molesto, como si me acabara de despertar y tengo adormecido el brazo y no lo puedo mover. Todas estas sensaciones obviamente son anormales cuando el paciente no estuvo recargado media hora en su brazo. De ahí que todas estas sensaciones se conocen con el nombre de disestesias y parestesias y son casi patognomónicas en el cuadro clínico de alguien con un síndrome doloroso de este tipo. De ahí pues que muchas veces el médico, en algunos escenarios, sobre todo en medicina general, no es tan sencillo identificar que estamos frente a un padecimiento de dolor de tipo neuropático. Normalmente, y existe una casuística que al día de hoy creo que si volvemos a hacer la encuesta ojalá haya mejorado, el promedio de tiempo entre los primeros síntomas de dolor neuropático hasta el momento que se hizo el diagnóstico correcto son 5 años, pasando aproximadamente por 3 hasta 6 médicos para poder hallar un diagnóstico correcto de estas entidades de padecimientos dolorosos. En muchos casos, este tipo de padecimientos pueden ofrecer cierto grado de dificultad para su abordaje terapéutico. Así pues, y esto es como nada más un recordatorio rapidísimo, cuando nosotros tenemos un modelo de dolor, que es un dolor inflamatorio, es decir, un padecimiento que nos condiciona dolor y que recordamos el dolor es el síntoma de alarma de nuestro cuerpo de que algo nos está dañando, lo que se activa primero son las vías aferentes para transmitir este tipo de estímulos. De ahí que cualquier estímulo nociceptivo que sobrepasa el umbral al dolor, que en general son menos 65 milivolts, ya sea térmico, como el de una plancha, cuando estoy viendo la televisión y paso la plancha encima de la mano, pues necesariamente es un estímulo que me va a condicionar dolor. O bien, cuando ahorita me bajé corriendo del coche, cerré la puerta y se quedó mi dedo adentro, es un estímulo mecánico que sobrepasa el umbral al dolor. Cualquier estímulo, llámese nóxico, térmico, etcétera, que sobrepasa el umbral del dolor promedio, se va a convertir en un estímulo eléctrico. Y este estímulo va a viajar a través de las fibras aferentes primarias, que son las fibras A delta y las fibras C. Estas fibras van a encontrar su primer relevo en el asta posterior de la médula espinal, antes formando el ganglio de la raíz dorsal, que todos ustedes seguramente conocen muy bien. Aquí nosotros tenemos 3 probabilidades de respuesta a este estímulo proveniente de la periferia, que puede ser, 1, que el propio segmento medular apague este estímulo a través de la liberación de sustancias que disminuyen o contrarrestan el estímulo doloroso, como son serotonina, noradrenalina u opioides endógenos. También puede suceder que este estímulo sea suficientemente intenso para que entonces esta información, a través de las fibras que se decusan, atraviesan al otro lado de la médula y entonces ascienden a través de los tractos espinotalámicos lateral, medial y el sistema trigeminal cuando la lesión es del cuello para arriba.
Una vez que llega la información al cerebro, entonces nosotros nos hacemos conscientes de que hay algo en la periferia que nos daña. Y entonces viene la respuesta eferente. Y las vías descendentes para control del dolor son principalmente la vía mediada por la serotonina o 5-hidroxitriptamina, por la serotonina y por la liberación de opioides. Esa es la segunda respuesta que nosotros podemos esperar, que es la normal y la que normalmente tenemos cuando tenemos un estímulo nocivo que nos está causando un daño potencial o real. Y bueno, también el reflejo de retirada, que aquí la información no se decusa, pasa de la región posterior, en donde todo es sensitivo, y en la región posterior del coche. Y pues bueno, ¿por qué? Porque nos está causando un daño. Estas son las vías nociceptivas normales. ¿Qué sucede entonces en los modelos de dolor neuropático? ¿Por qué un dolor en agudo, una toracotomía, una mastectomía, una neuritis herpética conlleva en muchos de los casos, pero no en todos, a padecimientos dolorosos crónicos de tipo neuropático? Pues el sustrato aquí necesariamente es que los estímulos van a estar mediados específicamente por fibras A y por fibras C, van a conllevar a una respuesta a través de la activación de los nociceptores. Sin embargo, en los modelos de dolor crónico, que son de tipo neuropático, este estímulo, aun cuando no sea persistente, va a condicionar una alteración en el umbral al dolor. Esta alteración en el umbral al dolor es como el primero de toda la cascada en cadena que se produce para que haya dolor neuropático. De ahí pues que si yo saludo al doctor, él siente la temperatura de mi mano, siente si la tengo sudorosa, siente si está fría, si está caliente, pero no le causa ninguna molestia. ¿Qué sucede cuando nosotros tenemos un umbral al dolor disminuido? El roce de la piel le puede condicionar dolor. ¿Por qué? Porque no existe umbral al dolor, porque está disminuido a tal grado que cualquier estímulo, sea realmente nocivo o no, el cuerpo lo va a percibir como un estímulo dañino al organismo, que esto no es más que la alodinia. Y seguro ustedes han visto pacientes que tienen polineuropatía diabética distal dolorosa y dicen, se pone el calcetín y dicen, no lo aguanto, me arde, doctora. O me tapo en la sábana y de plano duermo destapado aunque me esté congelando, porque el roce de las sábanas me causa dolor. Esto es en principio mediado por una alteración en el umbral al dolor. Pero esto es el principio de todo lo que le pasa a los pobres pacientes con dolor neuropático, porque entonces esta hiperexcitabilidad va a condicionar una alteración en la transmisión de los estímulos dolorosos. Y estos estímulos dolorosos van a condicionar una reorganización en el asta posterior de la médula espinal. Listo. Para que esta transmisión se lleve a cabo, necesitamos, y es de forma indispensable, la activación de los canales iónicos. Así pues, además de una disminución en el umbral al dolor, va a haber una hiperexcitación constante de las aferentes primarias, y para que éstas puedan conducir esta información de la periferia al asta posterior de la médula espinal, se tienen que activar canales iónicos a nivel periférico, canales de sodio, y a nivel central, en mucha mayor cuantía, canales de calcio dependientes de voltaje. Así pues, los canales iónicos van a hacer que este estímulo corra a través de las fibras aferentes. Pero como existe una información desmedida que se tiene que transmitir de la periferia al centro, existe una sobreexpresión de canales iónicos. Y esta sobreexpresión es para tratar de poder dar abasto a toda la información que se tiene que mandar a la médula espinal. Así pues, a la sobreexpresión de canales iónicos de sodio se le conoce con el nombre de sensibilización periférica. ¿Por qué? Porque normalmente, digo, esto es decir un número, o sea, es un número al azar, se necesitaban 25 canales iónicos de sodio para transmitir la información dolorosa realmente, ahora se necesitan 50 o más. ¿Por qué? Porque ya no se discrimina la información de forma adecuada. Obviamente todo esto tiene un impacto en el asta posterior de la médula espinal. En la médula espinal, obviamente va a haber una repercusión de toda esta información que está llegando y que antes no llegaba. Así pues, esta información que normalmente llegaba a las láminas 1, 2, 5 y 10 de Rexet, ahora va a llegar no nada más a estas láminas, va a llegar a otras láminas en donde la percepción de estímulos eran provenientes de áreas viscerales, de áreas torácicas. Así pues,
Esto va a condicionar dos cosas que son importantísimas en los modelos de dolor neuropático. Una, que va a ser una disminución en la contrarregulación de estos estímulos dolorosos. Es decir, existe una inhibición en las neuronas que modulan las respuestas a los estímulos dolorosos en el asta posterior de la médula espinal, y vamos a encontrar un incremento en las influencias excitatorias a nivel espinal y a nivel supraespinal. Esto hace que se activen unas células que normalmente no deben de estar activadas, que son las células de amplio rango dinámico, y por su abreviatura en inglés es WDR. Estas células se van a activar nada más en casos muy concretos. Cuando un paciente tiene un accidente automovilístico y está policontundido y tiene muchas fracturas y pérdidas hemáticas, este tipo de células se activan. Pero los modelos de dolor neuropático se van a activar por toda esta influencia de aparentes estímulos dañinos de la periferia. Esto, a su vez, va a condicionar lo que es la reproducción de la microglia, y en este punto, doctores, no hay ve de vuelta. Por eso es que en muchos modelos en donde un paciente tiene un problema de cadera o de rodilla, ustedes hacen una cirugía excelsa de prótesis de cadera, hacen una cirugía de reemplazo total de cadera o de reemplazo articular de la rodilla, y aun cuando la biomecánica dice que el paciente no debe de tener dolor, el paciente sigue teniendo dolor. Y esto es porque a este proceso se conoce con el nombre de sensibilización central, que se traduce en un incremento de los canales iónicos de calcio, inhibición de los mecanismos inhibitorios del dolor, tanto de ese segmento como de las vías descendentes, y facilitación de las vías excitatorias, así como activación de las células de amplio rango dinámico y la liberación de ciertas sustancias como glutamato, aspartato, y la activación de protooncogenes como CFOS y CYU. Esto es como la gran sopa para hacer el guisado delicioso goulash, en donde lleva papa, zanahoria y de todo. Y esto es lo que sucede. La causa inicial, el proceso doloroso ya ha estado instalado. Y específicamente es lo que sucede en dolor neuropático. Existen estas alteraciones en donde se incrementan las vías excitatorias, se disminuyen las vías inhibitorias, y esto condiciona alteraciones en la microglia y permanentemente en la conductancia de los canales iónicos de sodio, pero principalmente de calcio. ¿Cuál es la traducción clínica? Pues todas estas sensaciones anormales, desde ardor, quemazón, alodinia, disestesias, parestesias, y esto es algo que ni siquiera el paciente puede explicar. Muchas veces los pacientes dicen, bueno, ¿y qué le pasa? He tenido pacientes que hasta la tercera consulta, comentan el hecho de que sienten que los araña un gato la pierna, o que sienten que un perro les muerde el muslo. Y esto es porque tiene una razón muy lógica. Como ni ellos pueden explicar por qué les está pasando esto, entonces sienten pena con todos ustedes de decírselos, porque creen que en lugar de que les den tratamiento en ortopedia, los van a mandar a psiquiatría. Pero muchas veces la causa o la génesis es precisamente este proceso que se conoce con el nombre de sensibilización central. Clínicamente, las características casi patognomónicas de dolor neuropático: sensación de quemazón, una sensación de ardor, la gente dice que le ponen chile y que es como si le hubieran tallado el chile en la zona de la piel afectada. Normalmente puede ser paroxístico, y aquí en los paroxismos de dolor creo que es de lo más complicado de tratar de este grupo de síndromes dolorosos. Normalmente no se presenta inmediatamente después de que hay una lesión o una causa que en origen le dio inicio a toda esta situación, a excepción de la mastectomía y la toracotomía, en donde en cuanto operan, el paciente tiene todas estas sensaciones en cuanto se despierta del quirófano y pasan los efectos de anestesia. Se puede acompañar de alodinia, que ya habíamos comentado que es el grado máximo de expresión a la sensación y que es representado como dolor. Y algo que es importantísimo: mientras el resto de los padecimientos dolorosos pueden responder bien al empleo de antiinflamatorios no esteroideos o bien analgésicos opioides, en el caso de dolor neuropático existe escasa o nula respuesta a este grupo de fármacos y respuesta parcial al empleo de opioides.
La base del tratamiento de los padecimientos de dolor neuropático van a ser el empleo de antidepresivos y de anticonvulsivos. Y en un momento más veremos cuál es la causa de por qué responde bien a este tipo de padecimientos. Las causas fisiopatológicas, pues ya las mencionamos, son suficientes desde el punto de vista que el dolor ya no es el síntoma que nos avisa que algo nos está dañando, sino que es la propia enfermedad, y obviamente que puede estar asociado a muchas causas desde el punto de vista estructural, pero principalmente desde el punto de vista funcional. El diagnóstico, pues obviamente va a depender de la patología que le dé origen. Y bueno, aquí pueden ser de tipo mecánico, de tipo infeccioso. En el área en la que yo estoy necesariamente es asociado al tumor o a los tratamientos que se les da a un paciente oncológico. Puede ser quimioterapia, radioterapia, hormonoterapia, cirugía. Si hablamos de un centro de concentración de enfermedades metabólicas, pues bueno, podemos hablar secundario a diabetes mellitus, a procesos de tipo infeccioso como brotes de herpes zóster, a pacientes que tienen VIH, a pacientes con esclerosis lateral amiotrófica, etc. Entonces, dependiendo de la patología que podamos pensar que es la base, pues será el tipo de herramientas que nosotros vamos a emplear para hacer el diagnóstico. Pero necesariamente lo que nos va a dar una guía muy puntual va a ser la historia clínica y la exploración física, en donde jamás deberemos de obviar tanto la exploración de los grupos musculares como una exploración neurológica para sensibilidad superficial, profunda y para fuerza muscular. Y bueno, los estudios complementarios, que aquí, digo, dependiendo de la patología, puede ser desde una placa, pueden ser estudios de electroconducción o estudios de gabinete como tomografía, bueno, ahora el PET, la resonancia magnética, etc. Aquí creo que en esta diapositiva podemos resumir mucho de lo que podemos ver como patologías asociadas a dolor neuropático, y creo que esto es algo que ustedes seguramente ven de forma cotidiana. Pacientes con lumbociatalgias, síndrome del túnel del carpo, dolor postquirúrgico asociado a cirugías de columna, asociado a dolor por cáncer y diferentes procesos que afectan estructuralmente a los nervios periféricos, como la neuropatía diabética, la neuralgia posherpética, la neuralgia del trigémino, y podemos mencionar muchas otras causas, como el síndrome doloroso regional complejo, el síndrome doloroso de miembro fantasma, la fibromialgia, etc. De ahí pues que entonces nosotros debemos de tener muy claro si existe un componente único de dolor neuropático o bien puede estar asociado a causas somáticas, que eso es también muy frecuente, como en el caso de las lumbalgias, el caso del dolor articular, etc. De ahí pues que nuestros target o nuestros objetivos en el tratamiento va a ser modular la liberación de las sustancias que necesariamente están implicadas para disminuir las percepciones del dolor. Es decir, debemos encaminarnos a que tengamos una cantidad adecuada de neurotransmisores en nuestro organismo, en el organismo del paciente que aqueja de dolor neuropático, que puede ser de noradrenalina, de serotonina, a la disminución de sustancias como glutamato, aspartato y sustancia P, y obviamente a la modulación de los canales iónicos, principalmente de calcio y también de sodio. De ahí pues que se ha comprobado que lesiones en nervios periféricos van a producir una regulación a la alza de ciertas proteínas o sustratos, principalmente de canales iónicos, que es ahí donde actúan la mayoría de los neuromoduladores, principalmente anticonvulsivos, por lo cual es que van a tener un efecto benéfico en el tratamiento de los modelos de dolor neuropático. Recordar también que en dolor neuropático necesariamente debemos de tratar otros padecimientos comórbidos. Y yo a mis residentes siempre les digo, y la cefalea no es dolor neuropático, pero les pongo el ejemplo de si tienen cefalea 3 meses de forma constante y les duele la cabeza cuando se levantan, cuando se bañan, cuando se van a pasar visita, cuando están haciendo notas, cuando están operando, cuando están estudiando, cuando están con la novia agarrándose a los besos, seguramente les cambia el carácter, les cambia el apetito, les cambia el estado de ánimo, el patrón del sueño-vigilia y muchas otras situaciones. De ahí que se han estudiado cuáles son los síntomas comórbidos más asociados a modelos de dolor neuropático, y de ellos se menciona alteraciones en el apetito, ansiedad, depresión, dificultad para concentrarse, sopor, falta de energía o astenia y dificultad para dormir. Y ustedes pueden ver aquí el porcentaje desde
muy leve hasta muy severo, y bueno, de lo que más se asocia al dolor neuropático es el insomnio, ya sea de inicio, intermedio o intermitente. Y esta es una publicación vieja, pero que sigue siendo válida al día de hoy. Esto es una tabla de prevalencia e incidencia, y esto es una tabla que vino a cambiar el concepto del diagnóstico en dolor neuropático. Antes de esta publicación que se hizo en Neurology en 2005, toda la gente que hablábamos de dolor, en realidad suponíamos cuáles eran las causas más frecuentes de dolor neuropático. Al día de hoy se sabe que estas son las causas más prevalentes, y esto es algo que a ustedes seguro les interesa mucho. El dolor neuropático asociado a dolor lumbar es muy alto. Ustedes pueden ver aquí otras causas, que todas ellas, excluyendo el dolor neuropático asociado a dolor lumbar, en esta casuística fueron 1.765.000 pacientes, mientras que la lumbalgia con componente radicular por sí sola arrojó una encuesta positiva en 2.100.000 pacientes en Estados Unidos. Entonces creo que esto es algo que seguramente ustedes ven frecuentemente. Existen otras causas prevalentes, pero bueno, aquí es a decir de quién. Si vamos, por ejemplo, al área de oncología, la quimioterapia necesariamente va a condicionar dolor de tipo neuropático hasta en el 50% de los pacientes que reciben quimioterapia por más de 4 ciclos. Por compresiones radiculares, el 7% de los pacientes con lumbalgia van a presentar dolor neuropático asociado. En la gente que hace brotes de herpes zóster, y aquí hablamos de la regla de los 50, el 50% de la gente de más de 50 años va a tener dolor neuropático posterior a un brote, mientras que entre más jóvenes somos, como todos aquí, pues la probabilidad es mucho menor. Al año nada más se estima que el 10 al 17% de la gente de menos de 50 años tiene dolor neuropático después de un brote. Y bien, también asociado a diabetes. Y hoy en la mañana revisábamos esta casuística, en la cual se menciona que el 17% de la gente con diabetes va a ser dolor neuropático secundario a polineuropatía diabética distal dolorosa. Pero yo creo que esta casuística en México está subdiagnosticada, porque necesariamente aquí muchos pacientes debutan con neuropatía y después se les hace el diagnóstico de diabetes. Hablando pues entonces de neuropatía diabética, que es una de las 3 complicaciones más frecuentes asociadas a diabetes mellitus, podemos mencionar que puede afectar hasta el 50% de los pacientes diabéticos, y de ahí que en ellos el dolor neuropático está presente en el 16 al 26% de este grupo de pacientes. Obviamente existen afectaciones de la vasa nervorum, existe una alteración en la vía de los polioles y existen muchas alteraciones por las cuales nos van a condicionar dolor neuropático, pero necesariamente la primera causa es un mal control de la glicemia. En el caso de la neuralgia posherpética, y lo que decíamos, esta es una tabla que se presentó en 2008, pero antes de esto se hablaba la regla de los 50, y esto creo que es muy importante. ¿Cuál es la fisiopatología? Bueno, creo que ahondar en la fisiopatología de por qué se produce dolor neuropático nada más nos conlleva a corroborar parte de lo que sucede en dolor neuropático. Existe una alteración en la transmisión de los estímulos nerviosos, disminución de las vías descendentes del dolor, y aquí necesariamente hay un daño estructural a la vaina de mielina, que es lo que condiciona esa sensación de toques eléctricos y de descarga en este grupo de pacientes. Independientemente de cuál sea la causa, que aquí presentamos las más frecuentes, los principios del tratamiento para combatir estos padecimientos dolorosos son mitigar el dolor, evitar la inflamación si existe un proceso inflamatorio asociado, como en el caso de las lumbalgias con componente radicular, mejorar la función del paciente y, en la medida de lo posible, restituirlo a su actividad cotidiana previa. Para eso necesitamos fármacos específicos que sean bien tolerados, con la menor dosis terapéutica, pero con el mejor efecto analgésico. Y al día de hoy tenemos algo que se conoce con el nombre de analgesia multimodal, que es la combinación de 2 o más fármacos para tratar un padecimiento dado, y que en muchos casos las dosis totales caen en el rango de dosis subterapéuticas. La Organización Mundial de la Salud en 1990 lanzó a nivel mundial este diseño de escalera, en donde se habla del tratamiento del dolor de acuerdo a su intensidad. Como platicábamos con el doctor hace un momento, ¿cómo volvemos un síntoma algo objetivo? Y ahí me gustaría que ustedes me dijeran, ¿cómo lo volvemos objetivo?
Así es. Así es, la EVA. Perdón. Pueden decir de todo mientras no me lo digan a mí. Con una escala visual análoga para Así es, doctor. de medirlo, aunque sigue siendo subjetivo, pero ya nos da una idea de qué es lo que está sintiendo el paciente. Así es, doctor. Para esto se han creado una serie de herramientas de evaluación del dolor y existen herramientas que pueden ser unidimensionales en donde lo único que queremos evaluar es la intensidad y otras que son multidimensionales como la escala de McGill, la escala de McGill modificada, la escala de ESAS, etcétera, en donde también se evalúa la disfunción que le causa al paciente en su vida el dolor. Qué tanto le cambia el carácter, si tiene problemas laborales, si ya lo corrieron de su trabajo, si se divorció de la esposa, etc. Bueno, no preguntas tal cual, pero así es como se evalúa el dolor. Y de acuerdo con esto, nosotros hablamos que es un dolor leve cuando en la escala visual análoga el dolor es 1, 2 o 3, un dolor moderado cuando es 4, 5, 6 o 7 y un dolor severo cuando es 8, 9 y 10. Y con base en esto, la escalera analgésica de la OMS habla que para tratar un dolor leve, independientemente del tipo, ojo, neuropático o no, se pueden emplear analgésicos no opioides, llámese paracetamol o antiinflamatorios no esteroideos, y si se trata de un componente neuropático, se van a echar mano de adyuvantes analgésicos, que son los neuromoduladores. Si este dolor es catalogado como moderado, emplearemos todo lo que tenemos en el peldaño 1 más analgésicos opioides débiles, que en México contamos con 3, tramadol, codeína y dextropropoxifeno. Pero si el dolor es severo, nosotros vamos a emplear todo lo que está en el peldaño 1 más analgésicos opioides de tipo fuerte, como morfina, buprenorfina, metadona, fentanilo, etc. Específicamente en dolor neuropático, entonces, vamos a decir que el tratamiento van a ser neuromoduladores. Podemos emplear analgésicos opioides que pueden ser catalogados por su acción como menores o mayores, pero la base del tratamiento necesariamente es esto que está en este color, que son los anticonvulsivos y los antidepresivos, y a todos estos se le conocen con el nombre genérico de neuromoduladores. Si se requiere de un mecanismo de tratamiento antiinflamatorio, bueno, pues podemos echar mano de un AINE o de un inhibidor selectivo de COX-2. Así pues, entonces, hablando específicamente de qué fármacos van a tener mejor acción en el tratamiento de dolor neuropático, eso es una rebatinga. Y hay muchas publicaciones por la Asociación Canadiense del Dolor, por la IAS, por la Task Force de la Sociedad Española de Dolor, etc. Y siempre lo que hemos dicho es cuando existen múltiples abordajes para un solo tipo de padecimientos es porque nada es tan efectivo como quisiéramos. De ahí pues que el empleo de fármacos al día de hoy en dolor neuropático está indicado para el tipo de padecimiento. No es lo mismo tratar una neuralgia posherpética que una lumbalgia con componente radicular o bien una neuralgia del trigémino. Sin embargo, los niveles de evidencia apuntan que los neuromoduladores como gabapentina, pregabalina, del grupo de anticonvulsivos y carbamazepina en algunos casos muy específicos y el grupo de antidepresivos como amitriptilina, imipramina y al día de hoy los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina como duloxetina y venlafaxina son los fármacos de primera elección para la mayoría de los padecimientos de dolor neuropático. Se deben de indicar como monoterapia siempre y cuando el dolor sea leve o moderado. Sin embargo, si el dolor neuropático el paciente lo cataloga en promedio en 24 horas como moderado o severo, nosotros podemos echar mano también de inicio de analgésicos opioides. Y de ellos, los que tienen un nivel de evidencia mayor en el manejo de dolor neuropático con buena respuesta van a ser tramadol y van a ser oxicodona y buprenorfina. Podemos emplear otro tipo de fármacos cuando todo esto no nos ha dado buenos resultados y de ahí podemos hablar de fármacos que actúan en los receptores N-metildeaspartato como ketamina, metadona o memantina, o podemos utilizar otros anticonvulsivos que no son tan clásicos como lamotrigina, oxcarbazepina o topiramato. Este estudio se los presento hoy aquí porque se me hizo interesantísimo cuando lo leí y por eso hasta lo recorté tal cual. Fue publicado en el 2006 y aquí se hizo una encuesta a los pacientes que tenían dolor neuropático saliendo de la consulta del médico que les habían dado.
Pues miren qué interesante. De los pacientes que encuestaron, la edad promedio fueron 62 años. Hubo mayor prevalencia en mujeres, como siempre, nos llevamos la palma de oro, y la razón fue 6-4. La intensidad del dolor que aquejaban en ese momento era de moderada a severa, y los diagnósticos más frecuentes fueron padecimientos de dolor neuropático asociados a compromisos radiculares y de tipo de neuropatías, en el 77% de la población encuestada. Y aquí, 1 de cada 10 pacientes a los cuales se les encuestó habían recibido terapia adecuada para el dolor neuropático. Cerca del 44% de esta población, es decir, 133 pacientes, recibió antiinflamatorios no esteroideos, aún cuando el diagnóstico era dolor neuropático. Obviamente los resultados pues no iban a ser los que esperaba ni el paciente ni el médico que se los había indicado, recordando que son poco útiles y riesgosos para este grupo de pacientes. El 40% de los pacientes de este estudio fue prescrito con dosis subterapéuticas de los analgésicos, que es otra causa bien frecuente de por qué la gente, aunque identifique que tiene dolor neuropático el paciente, no responde adecuadamente. Entonces creo que, hablando entonces del tratamiento del dolor neuropático, los antidepresivos tricíclicos son los agentes de primera línea y pueden tener efectos a nivel de las vías de la noradrenalina, de la serotonina o de ambas. De ahí pues que los antidepresivos son de primera línea de elección. Amitriptilina y nortriptilina a dosis de 25 hasta 75 miligramos en 24 horas dan buena respuesta terapéutica, como monoterapia o como terapia combinada. Obviamente debemos de tener cuidado con los efectos secundarios que pueden ser frecuentes, dentro de ellos la resequedad de boca, las alteraciones en la diuresis, principalmente retención urinaria, son los efectos secundarios más frecuentes de este grupo de medicamentos. Al día de hoy existe una innovación que son los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. Y hablando específicamente de qué fármacos pueden ser útiles, hablamos de duloxetina y de venlafaxina con un nivel menor de evidencia. En el caso de duloxetina, en dosis de 60 a 120 miligramos por la mañana, pueden ser útiles para tratar padecimientos de dolor neuropático. Los anticonvulsivos también son primera línea del tratamiento al día de hoy, y dentro de ellos gabapentina y pregabalina son los que por su perfil de acción y sobre todo por su perfil de seguridad son los que mejor respuesta dan con menos efectos secundarios de este grupo de fármacos. Hablando específicamente de pregabalina, podemos mencionar que es un anticonvulsivante que va a actuar sobre los canales de calcio dependientes de voltaje. Y recordamos en la fisiopatología que lo que tenemos alterado es la conductancia de los canales iónicos, de ahí entonces que el modelo de tratamiento va a ser encaminado a tratar de disminuir o contrarrestar esta hiperactividad de los canales iónicos. Si nosotros damos de carbamazepina, van a actuar sobre canales de sodio. Si damos oxcarbazepina, va a actuar de forma dual tanto en canales de sodio como en canales de calcio. Y si damos gabapentinoides, ya sea gabapentina o pregabalina, van a actuar sobre los ligandos alfa-2 delta de los canales de calcio dependientes de voltaje, principalmente en el asta posterior de la médula espinal. Y este dibujo lo hice yo, aunque parece de kinder, en donde tenemos una membrana presináptica, una membrana posináptica, viene el estímulo nervioso de una neurona hiperexcitada, de ahí que estos canales nunca van a estar cerrados. Si nosotros recordamos cómo es la conducción eléctrica, viene el estímulo, la fase de despolarización, se abren las membranas, se liberan las vesículas, las pesca la membrana posináptica y la neurona el área presináptica entra en reposo, que es la fase de reposo de la estructura nerviosa. Cuando tenemos modelos de dolor neuropático, esto no sucede. La membrana presináptica jamás entra en reposo, de ahí que el intercambio iónico es constante y por ende se están liberando sustancias, estas vesículas que son glutamato, aspartato, noradrenalina y serotonina, y en inmediato la membrana posináptica también hiperexcitada las pesca, y por eso tenemos depresión de sustancias que van a contrarrestar los estímulos dolorosos y mayor percepción de cualquier estímulo. ¿Qué hace pregabalina? No cierra por completo el canal de calcio, lo que hace es disminuye el tamaño del canal y por ende disminuye este intercambio iónico dentro de la célula y por ende no se rompen estas vesículas, no salen, no las pesca las membranas posinápticas
Entonces entramos en la fase de reposo normal en la conducción eléctrica nerviosa. Así pues, bueno, este es el dibujo que hace la compañía, en donde ustedes pueden ver la hiperexcitabilidad, la liberación de neurotransmisores, que sucede cuando se administra pregabalina, disminuye este intercambio iónico y por ende no se liberan estas sustancias que van a ser pescadas por la membrana postsináptica, disminuye la hiperexcitabilidad nerviosa, disminuye la liberación de glutamato y aspartato y entonces detenemos la gran bola de nieve que es la fisiopatología del dolor neuropático. Existe este cuadro que fue publicado recientemente en 2010, en donde se hacen comparaciones entre los diferentes anticonvulsivos en el manejo del dolor neuropático. Y de ahí podemos mencionar de las cosas importantes, que mientras carbamazepina tiene una vida de eliminación bastante larga, la gabapentina y pregabalina no, su vida de eliminación es corta. Y algo que es importantísimo, sobre todo en pacientes de la tercera edad, que mientras carbamazepina tiene una alta unión a proteínas, gabapentina tiene una unión de aproximadamente el 10% de la dosis total que se administra y pregabalina tiene una cinética lineal, es decir, no se une a proteínas plasmáticas. ¿Esto qué nos indica? Que gabapentina y pregabalina tienen un perfil de seguridad mucho mejor en comparación con otros anticonvulsivos y aquí se compara con el clásico que es carbamazepina. Si nosotros tenemos a alguien de 60 años que toma un antihipertensivo, que toma un hipoglucemiante, un hipolipemiante y aspirina Protec, y además le damos un neuromodulador, llámese carbamazepina o gabapentina, bueno, pues el medicamento que entre primero al cuerpo va a ser el primero que se va a pescar a las proteínas y por ende el que entre después va a estar más tiempo circulante, de ahí que tenemos mayor probabilidad de efectos secundarios o interacciones medicamentosas. En el caso de pregabalina no sucede esto, ¿por qué? Pues porque no se une a proteínas plasmáticas. Las dosis promedio de cada uno de los fármacos para que actúen terapéuticamente son, en el caso de carbamazepina, de 600 a 1200 miligramos. La recomendación son 600 miligramos en nuestro grupo de pacientes mexicanos. En el caso de gabapentina, la dosis o el rango terapéutico es muy amplio. Son desde 1200 hasta 3200 miligramos. Y si nosotros vemos que la presentación máxima que tenemos en el mercado son 600 miligramos en cápsulas, bueno, en tabletas más bien, pues obviamente la titulación que la hacemos cada 5 a 7 días, pues nos puede llevar 2 meses. En el caso de pregabalina, la dosis hay veces que los pacientes con 75 miligramos por la noche están bastante bien. De ahí que su tiempo de dosificación del fármaco es mucho menor. Entonces, recordando específicamente para dolor neuropático, lo más importante va a ser el empleo de neuromoduladores y si el dolor es moderado a severo, deberemos de echar mano entonces de analgésicos opioides. En el caso de que existe un componente de dolor somático, como en el caso de las lumbalgias, asociado al dolor neuropático, entonces sí podremos echar mano de antiinflamatorios no esteroideos y o inhibidores selectivos de la COX-2. Y si no funciona nada de esto, entonces tenemos el apartado pequeño, que es intervencionismo en el manejo del dolor, en el bloqueo de nervios periféricos, la colocación de estimuladores de cordones posteriores, la colocación de bombas implantables o la estimulación cerebral profunda pueden ser una terapéutica más adecuada para este grupo de pacientes. Muchísimas gracias por su atención. No sé si tengan preguntas, comentarios. Doctor. Bueno, no es pretexto ni nada, pero gracias a ustedes estoy entendiendo algo que nos pasa a nosotros en cirugía de columna. Tenemos un paciente que tiene una patología radicular compresiva de larga evolución. Entramos a quirófano, decimos, este paciente le fue súper bien, quedó la cirugía, empezamos a ver que grabarla, fotografiarla para mostrarle a los demás cómo se tiene que hacer y cómo tiene que quedar, igual de gordo muy alto, por supuesto. Y al día siguiente o en los meses siguientes el paciente dice, me sigue doliendo, sigo teniendo y está así. Estamos seguros por controles, por el transoperatorio, de que el paciente hicimos lo que teníamos que hacer, lo que dice el libro.
Yo no lo había visualizado como dolor neuropático en el paciente, pero seguramente teniendo esto es muy probable que sí sea la causa de que el resultado quirúrgico no fue exactamente lo que nosotros pensábamos obtener. Así es, doctor. De hecho, esto es, bueno, y también lo platicábamos hace un momento, que hay un tema por ahí que también recién presenté, que es el abordaje terapéutico para el síndrome de cirugía fallida de espalda. Y si bien es cierto, hay veces que, existen muchas causas por las cuales una cirugía no puede resultar exitosa, pero a veces, como usted dice, que es así de libro, le podríamos tomar fotos y presentarla en un congreso mundial y todo el mundo aplaudiría, y sin embargo el paciente tiene dolor. Y esto es muy importante y por eso también me encanta hablar del tema de manejo de dolor, porque al final del día es así de, bueno, pues le duele al paciente, a mí no, ¿no? Y dicen, pero es que ¿cómo le va a doler si ya lo operé y quedó perfecto? Bueno, pues sí, porque esto es la plasticidad neuronal y la sensibilización central, es algo que no tiene de vuelta. El año pasado en un congreso en el que estuve en Brasil, yo le preguntaba a un neurocirujano que aparte es neurofisiólogo y le decía, bueno, entonces dígame cuál es la expectativa de la gente con dolor neuropático. ¿Le regresa o no le regresa el dolor a la basal? Aunque ya se haya hecho, me dice no. O sea, esto es una respuesta interindividual, existen factores genéticos, factores de trofismo, el factor de crecimiento neural, el factor de crecimiento nervioso, y esto es así como el volado de a quién le va mejor y a quién no. Pero lo cierto es que un proceso de sensibilización central, en teoría, hasta el día de hoy, no está demostrado que se regrese a la basal. Una vez que existe la reproducción de microglia, que es algo totalmente anormal en el asta posterior de la médula espinal, el tratamiento va a ser a largo plazo. Van a haber tiempos muy buenos para la gente con dolor neuropático y van a haber tiempos en los cuales dicen, bueno, no hice nada, no cargué nada, o sea, nada, y ahora tengo otra vez muchísimo dolor. Entonces ahí también creo que es parte de la sensibilización que nosotros debemos de hacer